odiaba a los pastores. Odiaba a los pastores, odiaba a los sacerdotes católicos, odiaba todo lo que tratara de decir cómo debiésemos vivir, porque era muy anarquista. Hola, ¿cómo están, amados hermanos? Dios les bendiga grandemente. Sean bienvenidos a este capítulo, ¿cierto? Este programa especial de conversación de mi canal de YouTube, Defensor del Evangelio. Invitarte de antemano que te puedas suscribir, comentar, compartir. Este impactante testimonio va a ser de gran bendición, así que de antemano comparte ya este video con tus seres queridos. Le damos gracias al Señor por los testimonios de los hermanos. Sabemos que los testimonios no salvan, pero sí son señal y muestra de la gracia y misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. En esta oportunidad, amados hermanos, estamos con Sebastián, con el Seba, que es pastor, por cierto, de la iglesia Calvary Chapel Mahanaim Maya, y también un papel bastante interesante en el movimiento Whosoever acá en Sudamérica. Seba, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Lucas, bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy en el norte, estoy ahora, bueno, vivo yo en la ciudad de Iquique, así que aquí los nortinos acostumbrados al calor, decimos que hace frío, lo que para ustedes es nada. Y Tal bueno, cual. que hablar de los que vienen en el extremo sur. Entonces, sí, te puedo decir que gracias a Dios estoy bien. Bueno, justo estuvimos pasando un tiempo familiar ¿Ya? bien especial, bueno, complicado en cierto sentido porque mi mujer estuvo con una neumonía bien tremenda, Oh, estuvo 3 días saludos. hospitalizada, se agarró lo que se llama esa neumonía atípica, Mm. es una bacteria que se le metió en el pulmón y bueno, estuvo 3 días hospitalizada. Yo estuve con cólicos renales el mismo periodo de tiempo, o sea, estábamos los dos eh, bajo harta prueba y gracias a Dios a mi hija no le pasó nada. Comento que tengo una hija de 6 años, estoy casado ya más de 14 años. Y bueno, justo estamos grabando esto una semana, unos días antes, un tour que vamos a hacer justo con The Justo a ver que tú comentabas, acá en Iquique. Así que en este momento estoy en la previa a un tour después de ¿Ya? un tiempo de salud complejo, pero gracias a Dios ahora estable. Así que Amén. feliz de poder conversar contigo. Conociéndote un poco más desde tus inicios, cómo empezó este caminar, este andar con Cristo, pero también yo conozco un poco acerca de tu vida, tu testimonio, cómo las cosas difíciles que viviste, ¿cierto? Yo pienso que Mm. un poco más complejas que las personas normales, un poco más difíciles que creemos. Sí, no, no, Eso me pone al tiro en un lugar de anormal. no, no, es que igual es heavy por todo lo que viviste, po, amado hermano, y ahora si estás acá sirviendo al Señor ya como un pastor, esto es obra maravillosa de nuestro buen Dios. Pero cuéntanos un poco al respecto, ¿cómo fue tu infancia? Y después, ¿cómo lo podemos traer ya a la actualidad y a tu crecimiento, ¿cierto? Te apartaste, hiciste cosas bastante locas. Cuéntanos un poquito desde el inicio, desde el génesis, si se puede decir de esa forma. Sí, mira, bueno, evidentemente como ya el spoiler es, actualmente, por la gracia de Dios, soy pastor de aquí de Calvary Chapel, Mahanaim Iquique, Mm. aquí en el norte. Por la gracia de Dios estoy sirviendo en The Whosoever, visitando colegios, compartiendo el Evangelio. Entonces cuando uno analiza mi pasado o yo tengo que retroceder, lo único que me hace únicamente es admirar el amor, la paciencia y la gracia de Dios en esto, porque Amén. no debería estar acá. O sea, yo eh, parto contando que eh, generalmente cuando tengo que contar mi historia me es súper complicado porque, bueno, hoy día se habla de lo que es el plot twist, ¿no? Como hay cosas que tú vas contando y llegaste a cierto momento y tienes que retroceder para hacerlas entender mejor. Entonces, siempre me resulta bien complejo. Pero así a grandes rasgos, eh, nací en la ciudad de Santiago, por lo tanto soy santiaguino de nacimiento, me considero nortino. Eh,
pero sí, soy de la ciudad de Santiago, así que soy un santiaguino total. Eh, y claro, uno dice, bueno, ¿cómo eso te afecta? Bueno, me afectó en el sentido de que nací en Santiago después de mi mamá quedó embarazada muy jovencita. eh, y resulta que en esa época, en los años 80 aquí en Chile, era re complicado el tema de una jovencita quedar embarazada sin estar casada. Vengo de una familia bien católica y de un catolicismo bien de, de un catolicismo que el día de hoy es minoritario en el país, porque es un Bien, bien catolicismo más, practicante. sí, sí, bien practicante. O sea, mi abuela, eh, que es descendiente italiana, Ya. o sea, también agrégale eso, que los italianos son muy católicos en general. Sí, totalmente. Eh, claro, mi abuela iba a ser el orgullo de la familia porque ella estaba preparándose para ser monja. Evidentemente, como es mi abuela, no fue monja. Y bueno, ella conoció a mi abuelo, dejó de ser, de prepararse para eso, terminó siendo obviamente un golpe para la familia, para su familia. Y bueno, entonces crecí en un hogar en donde los valores católicos estaban bien fundamentados. Fuimos a colegios católicos, éramos de misa, éramos de rezar el rosario, éramos de ir a las reuniones de oración. Eh, Comento que incluso yo llegué a cantar en la catedral de acá de Iquique. En Antofagasta estábamos participando también activamente. Mi mamá estudió teología católica. eh, Así que de ese catolicismo muy de estudio, muy practicante, y yo podría decir el catolicismo antiguo, más conservador y tradicional que había en el país. Súper. Sí. Bien, Entonces, te escucho. bien complicado ese tema porque sí, pues tú, ¿qué edad tenías ahí más o menos? ¿Cómo qué edad? A ver, eh, yo practiqué el catolicismo así como por lo menos con dedicación hasta por lo menos séptimo básico, octavo básico. Pero, pero tal como te digo, uno diría, pero un niño a esa edad practica el catolicismo, es que, imagínate, mi mamá había estudiado para ser profesora de religión, había estudiado teología católica, y ya que mi mamá estudiaba, éramos tres hijos, yo le ayudaba a hacer sus tareas. Yo soy el mayor de mis tres hermanos, o sea, de nosotros tres soy el mayor. Y dado que yo siempre fui nerd, o sea, fui muy bueno para los estudios, fui muy bueno para leer, yo le ayudaba a mi mamá con su estudio. Entonces mi mamá muchas veces estaba cocinando y yo estaba leyendo los textos que le hacían leer para yo ayudarle a responder sus pruebas, o sus trabajos, mejor dicho, no las pruebas, pero sus trabajos. Entonces ya me había leído libros que un niño católico por lo general no se lee, como por ejemplo el Concilio Vaticano. Yo creo que hay católicos que uno les menciona eso y no tienen idea, ¿cachai? El documento de Puebla, ¿cachai? Que son libros ya más dados de la diócesis, del arzobispado, ¿cachai? Entonces, hasta Palabras séptimo mayores. básico, sí, sí, hasta séptimo básico practiqué ese catolicismo, por lo tanto, no vengo de un contexto ateo. Entonces, bueno, volviendo a mi nacimiento allá en Santiago, mi mamá quedó embarazada y resulta que en esa época era claramente, era muy mal visto que una joven quedara embarazada sin casarse, así que inmediatamente tuvo problemas ahí. Quiso incluso buscar ayuda y no la recibió por parte del pololo que tenía. Así que mi mamá, siendo que hasta el día de hoy mantiene esta esencia, mi mamá es una mujer bien, bien fuerte, una mujer bien admirable en el sentido de cómo trabajó para sacarnos a los tres adelante. Entonces, desde jovencita tenía estas actitudes. Pero imagínate una jovencita sola, sin apoyo, Claro. viendo que estaba embarazada joven y eso inmediatamente significaba un montón de cambio en su vida. Así que tomó la decisión de lamentablemente querer cortar con el embarazo. Y allá en Santiago, para los que más o menos conocen la ciudad, Santiago, tú vives en una comuna y es súper raro encontrarte con personas de otra comuna, en otra comuna. O sea, mi mamá Claro. buscó un lugar clandestino allá en Santiago para poder hacerlo, para poder practicar este aborto clandestino. Y,
Y acá yo digo que ocurre lo que podría decir que fue el primer milagro en mi vida. Y esto fue antes de nacer. Eh, Mi mamá iba camino solita a hacer esto y mientras iba sola y llorando y todo el tema, se encuentra con una compañera de curso. Mi mamá había estudiado en colegio de monja y también estudió en liceo. Creo que era en el Liceo 1 de niñas, de allá de Santiago, creo, no me acuerdo exactamente el liceo. Pero bueno, tuvo formación católica, así que también. Y la cosa es que caminando en esta otra comuna, buscando este lugar, que además esto era dateado, era una y a veces muchas personas piensan que claro, es como un lugar preparado, no, esto era una casa donde adentro se practicaban los abortos. Entonces mi mamá cuando ya iba camino se encuentra con una compañera de curso, que era una compañera de curso que yo debo decir que era cristiana, porque vio a mi mamá llorando mal, le preguntó qué le pasaba y mi mamá le comenta y esta compañera le dice, por favor no lo hagas, no lo hagas, o sea, ese niño entrégaselo a Dios, si no lo quieres tener es tu decisión, pero no, no mates a ese niño. Entonces mi mamá escucha esto, le hizo mucho sentido, porque ella, como te digo, fue formada con un catolicismo muy pro familia, pro vida, Claro. ¿me entiendes o no? Muy conservador. Sí. Entonces mi mamá, en ese tiempo, ahora ya no se ve mucho esto, pero en ese tiempo había las capillas, que son iglesias católicas chiquititas, siempre estaban abiertas para entrar a orar, ¿cachai? Entonces mi mamá encontró una capilla justo en el camino. Después de hablar con esta compañera, entra a esta capilla y se pone a orar. Mientras rezaba y oraba, dice, Dios, yo no voy a hacerle esto a mi hijo, pero ¿me entiendes? Pero bueno, te lo entrego. Entonces el resultado es que dolorosamente mi mamá, yo sé que esto tiene que haber sido muy duro para ella, ella me tuvo y ella se fue a buscar trabajo a Calama. Mi mamá eh, eh, es muy bonita, entonces mi mamá en esa época también estuvo un tiempo trabajando de modelo, de vendedora, y bueno, en el norte de Chile siempre ha sido un lugar de oportunidades, así que se fue a Chuquicamata por trabajo. Y yo me quedé viviendo con mi abuela en Santiago. Entonces, en ese tiempo en Chile, los niños que no tenían un apellido reconocido por el papá, tenían 2 veces el apellido de la mamá. Así que yo era Cáceres, ahí en Santiago, en la casa con mi abuela. Evidentemente, recuerdos yo de eso no tengo, muy vagos, tengo sí fotografías, pero no tengo recuerdos yo vividos de ese momento. Pero resulta que ya mi mamá en Chuquicamata, con su trabajo y todo el tema, conoció a un empresario. Como te digo, mi mamá es muy bonita, entonces conoció a un empresario que, como en buen chileno, le echó el ojo. Y él en su deseo de acercarse a ella, este hombre tenía mucho poder adquisitivo, así que la regaloneaba, ¿entiendes? O sea, buscaba ahí conquistarla. Y bueno, finalmente lo logró. Y bueno, ellos comienzan una relación, ya había pasado una cierta cantidad de tiempo, yo todavía vivía con mi abuela, y mi mamá, ella siempre me cuenta esto, que ella siempre fue criada muy cercana a sus padres. Ellos eran 5 hermanos, entonces vivían todos juntos y dentro de la familia, como si bien yo nunca, o sea, yo soy chileno ya, pero dentro de esta cosmovisión italiana de la cual venía todos ellos, la nona era lo más importante, la mamá era lo más importante, entonces gravitar hacia la mamá es importantísimo. Así que ella en un momento toma la decisión de Santiago para visitar a su familia, especialmente a sus padres, y obviamente me iba a ver a mí. Entonces ella me cuenta también esto, que fue muy fuerte para ella llegar al departamento
y verme en los brazos de mi nona, y yo ya en ese momento diciéndole a mi nona, diciéndole mamá. Entonces Qué para ella fuerte. fue una cuestión durísima, durísima, sí, durísima, como que Mm. ella me cuenta eso, que fue una cuestión, que un dolor que nunca en su vida había tenido. Así que mi papá, o sea, este empresario, le hice un spoiler, este empresario le ofrece a mi mamá darme su apellido y llevarme a Calama, porque en Calama Mm. ellos tenían su casa. Así que él hizo todos estos movimientos para poder llevarme a Calama y me puso su apellido. Por lo tanto, Ujú. Carmona es el apellido que yo heredo gracias a mi Claro, papá. claro. Él es mi papá, o sea, él me crió, me dio el ¿Qué te apellido. pasó? Entonces, él me lleva a Calama con mi mamá, Ya. heredo su apellido. Yo agradecido por eso, es mi papá, él me crió, me dio ese apellido, eh, Ah. me solventó, ¿Ahora así sí o que no? agradecido. ¿Ahora sí o Yo no? Ya. parto siempre mi Sí, dale. historia diciendo ¿Sí? que amo a mis padres, ya Sí, los no, amo, o igual. sea, todo lo que yo les cuente es únicamente Sí. lo que viví de manera sencilla, pero Ya, yo amo a mis tranquilo, viejos, hermano. ¿cachai? Tranquilo. En Cristo es diferente esto, porque puedo hacerlo. Bueno, yo estoy muy agradecido a mis papás, los amo, a los dos. Y claro, yo siempre creo que todas las personas tenemos una historia que contar. Claro, como tú dijiste al principio, viví cosas que el general de las personas no viven, pero creo que todos tenemos una historia, sobre todo los cristianos tenemos una historia en la que la gracia brilla. Y desde Ya. mi punto es esto. Me fui a Calama, en Calama sus negocios eran principalmente los negocios nocturnos. Él Ya. tenía toples, tenía nightclubs, tenía Chuta. moteles, restaurantes. Nightclubs son lugares donde mujeres se sacan la ropa mientras hombres van entregando dinero. Entonces, eso es como básicamente un nightclub. Discos. Igual bien, bien turbio el ambiente donde te desenvolviste igual, pues donde estaba tu mamá, considerando que ella era católica devota y tú también Sí, conocías de Jesús y ver ese como paralelismo entre la luz y las tinieblas, igual quizás permeó en tu vida, en tu crecimiento, no sé cómo fue eso, cómo lo llevaste, porque igual es sí, heavy. sí, es heavy, pero es que, ¿sabes qué pasa? Lo que ocurre acá en el norte, ¿Ya? que de repente mucha gente eh, de repente no entiende esa diferencia. Acá en el norte, como tenemos muy buen clima, el mundo nocturno es un mundo de mucha plata. O sea, por ejemplo, acá en Iquique, nunca llueve. Entonces, los locales nocturnos acá están abiertos todo el año. Entonces, claro, para mi papá como empresario, que es de este tipo de personas que las personas en Calama lo admiraban, porque mi viejo partió vendiendo chanchos y de ahí se hizo toda su riqueza hasta tener los locales que tuvo. Mm. Y en el caso de mi mamá, claro, formada de esta manera, pero por otro lado, yo te digo, no viviendo un cristianismo. Entonces, eh, yo podría decir que yo crecí en un lugar en el que hasta ese momento yo no lo veía malo, ¿me entiendes? En ese momento. Pero sí, ¿Qué edad obviamente, tenía ahí más o menos, Seba? te estoy hablando ahí de que tenía entre 2 3 años Mm. hasta los 6 años, Claro, ¿me bueno, entiendes? ahí, claro. Sí. Claro, entonces eran los negocios de mis viejos, ¿cachai? O Claro. sea, para mí como niño era eso, nomás. No lo veían ni moralmente malo ni moralmente bueno, pero ahora como adulto, como cristiano, evidentemente sí tuvo repercusiones. Porque, ¿qué pasa con la noche? La noche, el ambiente nocturno trae consigo, y esto lo sé porque yo lo viví ya Ya. como músico, eh, antes de conocer al Señor. eh, el ambiente nocturno trae de todo, trae drogas, trae alcohol, trae excesos, trae momentos de los que las personas se arrepienten, remordimientos, trae peleas, trae peligro, trae un Claro. montón de cosas. Entonces, sí, eso obviamente para el crecimiento de un niño sí, trae repercusiones. O sea,
Jesús dijo, ¿qué sacan con ganar el mundo si pierden su alma? Y yo creo que es muy latente aquí en el norte eso, de que las personas, los negocios pueden lamentablemente transformar el ambiente familiar en un caos. Y bueno, mi papá, eh, lamentablemente, dentro de lo que yo viví, y para no tener que dar tanto detalle, que esta entrevista termine siendo una, ¿cómo se llama? Un documental. Ya. Mira, yo sí, resumiéndote, claro, vi muchas cosas que nunca debía haber visto como niño. Vi mucha agresividad, vi maltratos, violencia intrafamiliar, vi cosas que realmente, insisto, un niño no debería ver. Yo creo que de las cosas más duras que me tocó ver fue que ya mi mamá cansada, me ha pasado el tiempo, mi mamá cansada de esos maltratos. Ella nunca había visto eso nunca lo había visto ella en su casa, en Santiago, nunca lo vio de parte de sus padres. Entonces, ya cansada de toda esta situación, tomó la decisión de querer abandonar a mi papá y irse en secreto. ¿Por qué en secreto? Porque el poder económico que tenía mi viejo, en la noche, él tenía incluso personas a su disposición armados, porque hay robo, el desierto, hasta el día de hoy se saben de un montón de cosas que han ocurrido en el desierto, y no pasó nada, ¿me entiendes? No fue algo que ocurrió y listo, nadie sabe. Entonces, mi mamá tomó la decisión de querer abandonar a mi viejo, y ella comenta que, me dice, yo era chiquitito, yo ya tenía a mi hermano, tenía un hermanito, ya nos llevamos por 2 diferencias, o sea, por 2 años de diferencia, pero era más pequeño que yo. Y yo ya estaba asumiendo el papel del hermano mayor, pero como, insisto, ya como no siendo un hijo, sino que hasta siendo un amigo de mi mamá, ¿me entiendes? Entonces, también, pues, o sea, cosas que un niño tampoco debería vivir, un niño debería ser niño, y era. Debería vivir una infancia. Y claro, producto de la violencia, todo lo que se vivía en mi casa, la gente por fuera veían como, oh, hermoso. O sea, en Calama, tener un caballo en ese tiempo era el que tenía plata. Y yo tenía caballo, mi hermano teníamos caballos, teníamos nanas, vivíamos en medio del desierto, pero teníamos hectáreas con vegetación, animales, era como a todo trapo. La gente Claro. veía afuera, esto es maravilloso. Pero adentro Terrible. era un caos, claro. Y resulta que, bueno, mi mamá me dice que nos íbamos a ir, que la ayudara, porque había que llevar maletas, ella tenía que llevar a mi hermanito en brazos. Calama, al estar en medio del desierto, en el día hace un calor terrible y en la noche hace un frío, pero que ni te cuento, que uno en Santiago, cuando vive el grado bajo cero, en ciertas épocas del año, bueno, en Calama es casi todo el año, en la noche. Y en el día, un calor, ese calor de febrero ahí en Santiago. Entonces, nos iba a pasar a buscar un taxi de madrugada, así que teníamos que salir al frío, con maletas, toda la cuestión, mientras mi papá estaba durmiendo. Así que voy ayudándole a mi mamá, y en eso estamos a punto de irnos. Yo esa noche no dormí, niño, corazón a 1000 por hora, ansiedad tremenda. Yo ya sí te puedo decir que en ese momento ya había desarrollado una completa animadversión, y ya odio contra mi papá en ese momento, Claro. producto de las agresiones. Entonces, cuando estoy a punto de subir las últimas maletas, mi mamá me dice que se le había olvidado echar el bolso con la leche de mi hermano. Ahí me dice, Seba, entra de nuevo, porfa, y anda a la cocina. Ella con mi hermano en brazos para que tampoco mi hermano llorara. Y tráeme el bolso. Así que mientras estoy a punto de salir, lamentablemente, estoy a punto de salir, y siento la mano de mi papá, que se había despertado, nos pilló. Y amenazó a mi mamá, le dice, si tú te vas, yo voy a matar a tu cabro chico. Entonces, esa frase, si bien, insisto, yo les dije en un comienzo, yo amo a mis padres. Esto en el Señor no es un cliché, es algo que entiendo el día de hoy, ya que toda persona sin Cristo es capaz de hacer locura. Toda persona sin el Señor es capaz de hacer locura. Yo hice locura antes de ser cristiano. Entonces, cuando yo conocí al Señor, entendí de que todo ese remordimiento, todo ese enojo, toda esa ira, yo soy un vil pecador, igual como cualquier otro, y mis padres necesitaban al Señor. Claro. Entonces,
cuando les digo, amo a mis padres a pesar de todo eso, claro que sí, porque es real. No se puede amar si Cristo no ha llegado a tu corazón. Es imposible. Es imposible. Hay cosas que de repente un papá puede amar a un hijo a pesar de que el papá no sea cristiano, sí. Pero ese amor ágape, ese amor punto aparte, ese amor que solamente Dios te da, un amor que viene de su Santo Espíritu, es imposible. Es imposible. Y yo creo que, y acá hago un pequeño paréntesis, yo creo que nuestro país en general está muy dividido y muy polarizado, porque si bien se ha conocido mucho de religiosidad, pero no se ha experimentado el amor ágape de Dios, el amor que realmente transforma, el amor que viene del Espíritu Santo, que no es fruto de tratar de ser correctos, moralmente buenos, no, sino el amor cuando Jesús dice, oye, tienen que nacer. Y le dijo a este religioso, tienes que volver a nacer. Volver a nacer es algo sobrenatural, es del Espíritu. Entonces, bueno, volviendo, mi papá le dice eso y esta frase me quedó toda mi vida, Lucas. O sea, fui músico, fui estudiante, como estudiante fui muy bueno, como músico fui destacado, toqué con gente mucho mayor que yo, toqué en bandas, teníamos unas bandas, compuse canciones, era el baterista de una banda que tuvimos con unos amigos acá, pero además era el compositor de varias de las canciones que teníamos. Entonces, por medio de los estudios, por medio de los aplausos de sacar el primer lugar siempre en el curso, nunca obtuve la paz que anhelaba. Por medio de la música y los aplausos y el reconocimiento en el escenario, nunca obtuve la paz que anhelaba. Mis letras estaban cargadas de odio, de enojo, contra todo, principalmente contra lo podría decir contra aquello que tiene orden. Era muy anárquico. Nunca llegué a ser abanderado políticamente con nada, porque para mí el ser humano lo único que quería hacer era controlar al ser humano. Entonces yo me consideraba una persona muy libre, me consideraba una persona que no me iba a dejar engañar ni gobernar por nadie. Entonces mis letras eran así. Y eso, en esa época, te estoy hablando años 2000, años en donde el grunge pegaba, el post-grunge pegaba, caían. O sea, tenía un espacio en la sociedad este tipo de letras, porque mucha gente enfurecía, y yo era uno de ellos. Entonces, esa frase me acompañó en mi mente, porque yo decía, este hombre me odia tanto, ya yo odiaba a mi papá, entonces lamentablemente llegué a pensar así, este hombre me odia tanto que en ese momento no dijo, voy a matar a nuestro hijo, a tu cabro chico. Claro. Y claro, en ese momento yo no sabía todo lo que les conté en un principio. Yo recién vine a saber el origen de mi nacimiento y todo esto cuando yo iba en cuarto medio. Y ahí entendí muchas cosas. Ahí entendí, pero demasiadas cosas de mi infancia. Ya en ese momento mis padres estaban separados. Y bueno, los estudios no me habían dado la paz, la música no me había dado la paz. Llegué lamentablemente a odiar a mi familia en ese momento, a mis padres. Estaba si bien mucha gente pensaba que yo estaba viviendo el éxito, viviendo el reconocimiento, pero al final del día me sentía miserable. Entonces eso me hizo probar muchas cosas para tratar de sentirme bien. La música y la noche me llevó a ser preso del carrete. O sea, mi principal vicio era el salir, la popularidad. Acá en Iquique se da algo que no se da en Santiago, que las clases sociales están mezcladas. Entonces yo podía estar en una cuadra, en un carrete, disfrutando ahí, pasando el tiempo con unos amigos que eran de cierta clase social, y me iba 2 o 3 calles más allá y me iba a meter a otra casa de otra clase social, pero en todas, y hasta acá hay un mínimo común denominador, da lo mismo la clase social. Aquí en el norte principalmente se da de que hay mucha droga, entonces droga estaba en todas las casas, alcohol había en todas las casas, exceso en todas las casas. Entonces no me fue difícil probar cosas porque tampoco nunca las tuve que comprar. La música, la popularidad me otorgó de que la gente me invitara gratis. Entonces, de muy niño empecé a probar todo esto, pero uno dice, pero ¿cómo alguien que le iba bien en los estudios cayó en estos excesos? O cómo podías mantener un estilo de vida en el que eras un buen estudiante
pero además estar probando lo más duro del carrete. Y bueno, la explicación es así. Es bien sencilla. Yo la música para mí fue un lugar en donde yo oculté todo lo que yo viví en mi infancia. Entonces mis amigos de esa época, de ese tiempo, nunca supieron lo que te estoy contando. Porque yo, como estudiante, era el destacado, era el firme. Como músico era muy metido, era una persona muy productiva, pero yo no contaba lo que yo vivía en mi casa. No conté lo que vivía en mi infancia. Entonces traté de elaborar un disfraz que me protegiera de que realmente me vieran lo destruido y lo herido que estaba. Qué heavy eso. Era como que te ponías una máscara como de felicidad, pero te sacan la máscara y estás triste, estás sucio, amargado. Qué terrible eso. Y, y claro, me imagino que esto fue empeorando cada vez más, los excesos, pasaste por, no sé, por cosas más duras, más fuertes, querer experimentar, porque claro, está como en la naturaleza humana, ya, pruebo esto, ahora no más efecto, quiero otra cosa, quiero realizar otra cosa más, no sé, más complicada, más extrema, algo por el estilo. Pero ¿en qué momento dijiste, si es que hubo ese momento, por cierto, donde dijiste, ya, ¿qué estoy haciendo? Un poco más y no sé, voy a terminar en la tumba si sigo así con estos excesos. ¿Cómo fue el momento? ¿De qué forma Dios llegó a tu vida? ¿Y cómo hiciste después este cambio tan heavy? Porque claro, ahora tú eres pastor, el Señor te usa grandemente, pero también con todo lo que me estás contando desde tu infancia tan terrible, tu adolescencia más terrible aún, y después me imagino que en tu corazón había puro odio, enojo, como tú bien decías, contra el sistema. Pero ¿en qué momento el Señor llegó ahí y hizo ese cambio lentamente, pero lo hizo en tu vida? Sí, mira, yo creo que se entiende mucho el momento en el que el Señor me sorprendió considerando esto. Los hombres, Dios creó a los hombres, y hablo de nuestro género masculino, Mm, con la capacidad de aprender imitando a un padre, con la capacidad de ser, de imitar. El liderazgo no es por imposición, es por imitación. mm, Entonces, cuando insisto, mis padres trataron de darme buenos tiempos, se esforzaron, pero cuando no está Dios es imposible. ¿Me entiendes? O sea, o sea, tú puedes tener un buen momento como por ejemplo la cena de Navidad, pero si Jesús no está en esa cena, mm, da lo mismo el esfuerzo, da lo mismo lo lindo de la comida, da lo mismo. El pecado destruye, arruina. mm. Entonces, el principal problema que yo tenía, Luca, era que yo siempre buscaba demostrar que podía más. Estuve a punto de morir varias veces. Chuta. Desperté inconsciente en la calle, eh, y yo vivía en una buena casa, con una buena situación económica. Mm, No ricos, pero vivíamos bien. Entonces, hubo veces en las que yo me vi que me apuntaron con armas, desperté inconsciente en playa. Dentro de las cosas más terribles que hice fue que un tipo quiso pelear conmigo y yo vi, a este no le voy a ganar. Un tipo gigante, me iba a destruir. mm. Si bien yo siempre peleaba, buscaba la pelea en realidad. Pero vi que no le iba a ganar, entonces en mi mente, yo estaba en una playa. Ya. Y en mi mente fue ya, ¿qué puedo hacer? Listo, hagamos una competencia de nado. Acá en el norte nos jactamos de ser buenos para el agua. Entonces, era la noche, estábamos curados, vamos a nadar acá en la playa total oscura. O sea, acá hay una playa en donde no hay luz, no hay luz pública. Y en Oh, ese tiempo era peor, era una oscuridad todo oscuro. que, esa playa generalmente se utiliza hasta el día de hoy para hacer tonteras. Ya. Entonces, estaba en esa playa y le dije a este loco, delante de todos, porque todos esperaban que nos agarráramos. Y dije, mira, veamos de lo que está ahí hecho. Metámonos al agua, nadamos. El que llega más lejos
demuestra que realmente tiene el valor, ya para no usar las malas palabras que usé en ese momento, porque nos estábamos echando la bronca de eso, de quién tenía realmente más fuerza, claro, y empezamos a pelear y a empujarnos y toda la cuestión. Y él aceptó, pero en mi mente yo dije, perfecto, me voy a meter al agua, voy a nadar, yo sé que le voy a ganar en el nado, porque yo era muy bueno para el deporte, voy a llegar a cierta distancia y lo voy a ahogar. Entonces me meto al agua, me pongo a nadar, este tipo se pone a nadar y yo creo que en un momento él debe haber intuido que yo estaba fuera de mí, que yo estaba dispuesto a todo. Y yo en mi mente nadando y diciendo, ya voy a llegar lejos y me voy a vengar de este compadre, sin pensar las consecuencias ni nada. Claro. Y la cosa es que después de un momento de tanto nado, veo atrás y no veo nada. Estaba solo en el mar, en la oscuridad del mar, y yo estaba ebrio, o sea, entre ebrio a punto de llegar a estar completamente borracho. Entonces estaba en una situación en que tenía una cierta conciencia de lo que estaba haciendo, pero loco, o sea, rayado. Y me doy vuelta y no estaba. Y en ese momento dije, me voy a morir. Aquí me muero. O sea, me pongo a nadar, no sé dónde está la orilla. No veo. Y estuve en el agua, creo que unos 20 minutos, flotando. Dejé de bracear porque ya estaba cansado. Hasta que escucho que viene, se escucha un motorcito. Y era un barco de los marinos, un botecito de rescate. Y me sacaron. Me preguntaron por qué. Me sienten en olor a alcohol y me pegan unas patas que me las merecía en realidad. Yo tengo que ser bien honesto acá. Bien pega, sí, porque me dijeron qué estaba haciendo. Entonces, yo a eso llegaba, Lucas, llegaba a extremos en donde exponía mi vida solamente para demostrar que era mejor, que lo que me ponía ahí delante yo lo iba a lograr. Pero en lo malo, ¿me entiendes o no? En competencias también, en los estudios, no era como, estudié y si me va mal no importa. No, brother, me tiene que ir bien. Y si vamos a competir tenemos que ser los mejores. Entonces crecí con esta mentalidad de buscar siempre la aprobación, el aplauso, pero no me satisfacía. Entonces, ¿qué pasó? Había intentado la paz, como te había dicho, la música, las notas, no lo hizo la religiosidad, no lo hizo las relaciones sentimentales que tuve de pareja, no lo hizo nada de eso. Yo empecé a ir a una iglesia cristiana, pero no con los motivos correctos. Empecé a acompañar a una persona que me invitó a la iglesia. Mi idea era pelear con el pastor. Yo odiaba a los pastores. Odiaba a los sacerdotes católicos, es muy larga la historia, pero odiaba todo lo que tratara de decir cómo debiésemos vivir. Porque era muy anarquista. Claro. Entonces, cuando fui por primera vez a una iglesia cristiana, me invitaron por esta persona. Yo llevé una manopla en mi bolsillo y mi idea era, este tipo me viene a decir algo y le reviento la cara. Entré buscando provocar, tirando humo de cigarro adentro, en la iglesia. Y yo miraba a la gente y yo decía, estos son tan hipócritas que nadie me encara. O sea, nadie me dice, oye, acá sabes que no deberías fumar. Todo, hola, ¿cachai? Como buena onda. Y yo decía, son tan débiles, son tan controlados, ¿cachai? De mi mente. Claro. Entonces estaba ahí lleno de odio. Y yo esperaba que se subiera un pastor a gritonearme. Yo esperaba que se subiera un pastor a decirme, usted es cochino, algo así, ¿me entiendes o no? Tú lo estabas haciendo intencional, como para dar ese conflicto. Claro. Yo buscaba, y ¿sabes lo que buscaba, Lucas? Yo buscaba exponer a los cristianos. Que alguien me dijera algo y decir, que no amamos al prójimo, que no, que nosotros, que Dios ama al pecador, y ustedes no me aceptan. O sea, ¿me entiendes mi punto? Mi punto era provocar, tentar.
Ahora, ¿qué pasa? Que yo te dije, yo no fui ateo. Yo no podía negar a Dios, pero odiaba a la gente que decía creer y mal representaba a Dios, po. Tú sabías que existía. Sí, nunca tuve problemas con aceptar su existencia, y me hace mucho sentido cuando la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Porque no que una persona diga que cree en la existencia de Dios es necesariamente evidencia de que esa persona tiene una relación personal con Cristo. Yo no la tenía. Recuerdo incluso una noche, habiendo llegado borracho a la casa, rezaba todas las noches, y eran varios rezos hasta que llegaba a la oración. Rezaba, y yo me acuerdo de una oración en especial, Lucas, que esto lo hice en segundo medio, y fue: Dios, reconozco que estoy mal. O sea, yo era honesto con Dios y dije, necesito algo diferente, porque estoy cayendo en una especie de depresión que no quiero aceptar. Brother, terminamos de tocar con mi banda lleno de gente, tipas que querían estar con nosotros. ¿Me entiendes? O sea, sí, todo lo que busca generalmente los músicos y que te aplaudan, ¿cachai? ¿No? Que, oh, soy súper bueno y toda la cuestión. Y yo bajaba del escenario y bajaba enojado. Y yo decía, esto es mentira, esto es una hipocresía, estos mismos que nos aplauden después nos van a tirar piedras cuando nos vaya mal, ¿me entiendes? Entonces mis amigos abrazando, pasándolo bien, y yo enojado, ¿cachai? Entonces yo decía, todo esto es falso. Y sobre todo, Luca, a mí me pegó muy fuerte cuando llegó una profesora de biología. Yo era muy bueno en la biología, pero llegó una profesora con muy buenos argumentos en contra de Dios, una profesora atea. Yeah. Y si bien yo no llegaba a ser ateo, pero en un momento abracé el deísmo, porque dije, bueno, si el mundo surgió por medio de toda esta evolución, y el día de hoy, o sea, y además llegamos a lo que existimos el día de hoy porque las especies débiles debían morir, entonces mi mente era, bueno, hay personas que en este mundo no merecen existir. ¿Me entiendes o no? Yo llegué a esa conclusión. Y yo decía, bueno, Dios existe, pero nos abandonó a esta evolución en la que el más fuerte debe sobrevivir. Entonces, por ejemplo, cuando yo conocía gente que decía, no, nosotros somos amigos, yo en mi mente decía, la amistad no existe. Lo único que existe es la manera de conocer a una persona con la que tú vayas a poder resistir mejor. Entonces, era una contradicción muy rara, porque por un lado anhelaba amor, pero acepté ideas que realmente me llevaron a tener un desprecio por la humanidad. Claro. Entonces, te digo, yo no rechacé a Dios, la existencia de Él, pero sí creí que estábamos abandonados a la suerte y teníamos que sobrevivir. Entonces, ¿por qué también pasó esto? Porque yo, como fui criado católico, yo deseaba, Lucas, cuando era niño, casarme. Yo deseaba tener familia, yo deseaba conocer a una persona especial con la que íbamos a vivir toda la vida. Yo estaba abierto a eso. Pero en el mundo nocturno me empecé a dar cuenta que la mayoría de las chiquillas no querían eso. La mayoría de las chiquillas estaban buscando vivir la vida que los hombres también queríamos vivir. Entonces mi mente fue como, todo esto es una mentira, todo lo que yo aprendí es solamente una manera de controlarnos. Entonces yo aquí esperando a la persona especial, oye, y no tomando oportunidades que se me daban, solamente porque tenía esta conciencia moral, la deseché. Le dije, ya es mi tiempo de hacer lo que tengo que hacer. Y lamentablemente hice cosas de las que de las que yo te puedo decir que me arrepentí en el Señor. Entonces, imagínate, así llega a la iglesia, con todo ese trasfondo. Y recuerdo que el pastor llega, y bueno, primer punto, llega la música. Y empiezan a tocar, y yo como músico despreciando, qué fome la música. Qué terrible, qué simplona. Más encima, súper sollozando todo. Qué terrible. Además, como yo crecí en el ambiente católico conservador, había un desprecio contra el mundo evangélico. Y yo empecé a ir a una iglesia cristiana, que si bien no eran considerados evangélicos por una forma de decir en lo cultural, pero al no ser católicos ya inmediatamente podían ser considerados como secta.
porque es algo de lo que yo aprendí en ese mundo. En el catolicismo era, lo que no es católico es falso, ¿entiendes, verdad? Sí. Y yo de hecho fui a esa iglesia, Lucas, con la Biblia de mi abuela, con una Biblia que, que, que ella tenía firmada por el arzobispo, que ella se la había dado a mi mamá, y yo fui con esa Biblia y yo dije, voy a ir y este tipo no me va a poder engañar, porque yo voy a ir con una Biblia que yo sé que es una Biblia legal y este tipo no me va a engañar. O sea, yo entiendo que estos compadres son inteligentes, roban plata, abusan de las personas, no la va a poder conmigo. Entonces así llegué. Y además, en el colegio en el que yo estaba, yo tenía compañeros evangélicos, compañeros no evangélicos, pero de otras religiones. Y yo y mis amigos éramos señalados como los malos ejemplos. Como vamos a hablar de droga y nos miraban a nosotros. Chuta. Vamos a hablar de alcohol y nos miraban a nosotros. Pero mis amigos lo tomaban todo relajado, yo no. Yo decía, estos son hipócritas, decía, estos los que nos miran, ya los voy a hacer caer. Entonces una de las cosas que yo me propuse era poder hacer caer a todos esos cristianos. Y lamentablemente debo decirte, Lucas, que lo logré. Porque a las fiestas que hacíamos, como éramos populares, ¿Ya? mis amigas, o sea, mis compañeras, mis compañeros que eran evangélicos, cristianos, les di de probar droga. Logré que lamentablemente compañeras se acostaran con amigos míos. Y esto lo digo obviamente reconociendo que estuvo muy mal. Claro. Pero insisto, o sea, estaba tan lleno de odio que estaba ciego. Estaba ciego. Sin el Señor estaba completamente ciego. Claro. ¿Y te gustaba y festejabas ver caer a los creyentes, a los cristianos? Oh, qué terrible, Sí. qué terrible, Sí. hermano. Celebraba. De hecho, me sentía muy bien logrando eso. Y, o sea, creía sentirme bien. Pero el punto es que, insisto, yo creo, Lucas, que en ese tiempo, sin el Señor, el enemigo me usó mucho. Pero mucho. Dañé a mucha gente. Entonces así llegué a la iglesia. Y empieza la música, y yo despreciando la música que estaban tocando, mirando a la gente diciendo, estos son tontos, hipócritas. Y después termina la música, y además la alabanza que se hizo era súper sencilla. Debo decir que lo que me llamó la atención era todo el rato cantando hacia Jesús. Y eso me llamó la atención porque yo había escuchado en el mundo católico canciones que hablaban de Jesús, pero no que hablaban directamente a Él. Y eso me llamó la atención. Pero hasta por ahí no. Y resulta que ya sube el pastor, y lo primero que dice es, si tienen su Biblia, abran su Biblia en tal libro, vamos a leer del versículo tanto al tanto. Y para mí eso fue como... Porque yo esperaba el grito, po. Claro. Yo esperaba el ataque, yo esperaba eso, po. Y empecé a leer el pasaje, y yo con la Biblia de mi abuela, como te digo, como niño, como mi mamá estudió estudió teología católica, leímos la Biblia. Entonces yo decía, yo la conozco. Pero pasó. No recuerdo bien lo que enseñó, pero sí hubo cosas que me empezaron a hacer mucho sentido. La persona que me había invitado me miraba cada rato, porque yo estaba ahí enojado, pero por dentro yo decía, este tipo es tan hábil que me está haciendo creer que lo que él dice está bien, porque me hacía sentido. Pero estaba negándome completamente a aceptar que lo que él estaba diciendo estaba en la Biblia. Así que dije, ya, yo soy un tipo inteligente, soy un tipo que, por ejemplo, en la batería, si tenía que ensayar 5 horas al día, yo iba a ensayar 5 horas al día hasta sacar lo que tenía que sacar, hasta componer lo que tenía que componer. Era una persona muy apasionada. Así que dije, perfecto, este tipo me está engañando, pero yo no soy tan tonto como estas personas. Voy a empezar a leer la Biblia. Y empecé a leerla. Mira. Brother, llego a la casa, me encierro en la pieza a leer la Biblia. Ya. Y uno diría, me encantaría terminar la historia diciendo, y leí, y tuve convicción de mis pecados, y me entregué al Señor, y fin. No. Tan lleno, mira, el odio, Lucas, el odio es una fuerza muy poderosa. La gente puede lograr muchas cosas por el odio, pero te cobra caro.
te cobra caro. Y yo, lleno de odio, estuve un año leyendo la Biblia. Iba a esa iglesia, llegaba a la casa, leía la Biblia, buscaba en qué me estaban mintiendo. Y quería confrontar a este. Ya que no me confrontaban a mí, ya que me aceptaban, yo decía, tengo que encontrar las mentiras. ¿Qué pasó? Claro. Que empecé a conocer en más profundidad a este pastor, Ya. que realmente me llamó mucho la atención la manera en cómo él era una persona muy normal, pero por otro lado, una persona que me aceptó, una persona con la que yo podía hablar de música, una persona que no utilizaba la religiosidad para no hablar de él, porque hay muchas personas en el mundo religioso que no pueden hablar de nada más porque no quieren hablar de sí mismos, porque si hablan de sí mismos tendrían que hablar de su doble vida, y él no, él era capaz de hablarme de la playa, de la música, de cosas muy bacanas. Entonces yo empecé a darme cuenta que su discurso era consecuente con su estilo de vida. Y eso empezó de a poco a trabajar en mí, hasta que al final, después de un año leyendo el libro de Proverbios, terminando de leer el libro de Proverbios, Ya. llegué a la convicción de que en ese lugar no me mentían. Wow. Y tú dices, un año, sí, un año. Y en ese lugar ya empecé a abrir mi corazón a la enseñanza. Pero lamentablemente empecé a darme cuenta que lo que enseñaban ahí estaba bien, por lo tanto empecé a abrirme a la enseñanza, a leer la Biblia de otra manera, sistemáticamente, verso a verso. Esta era una Calvary Chapel, acá en Iquique. En ese tiempo Jorge estaba como pastor, Jorge Chávez, y él es el hombre que realmente a mí me dio el primer testimonio de un cristiano real. Fue increíble. Gloria a Dios. Y pasó que pasa el tiempo, me empieza a gustar lo que dice la Biblia, pero por otro lado yo estaba tan metido en tantas cosas en este mundo que yo salía de la iglesia con todas las ganas de querer cambiar mi vida, pero caía lamentablemente en el pecado. Caía. Y yo decía, no quiero más, y caía. Y recuerdo una vez, tristemente, un día miércoles, terminé un estudio bíblico, dije, ya no voy a tomar nunca más. Le había pedido a la gente de la iglesia que oraran por mí. Y salí con una convicción tan grande, así como, no voy a tomar más. Salgo de la iglesia 2 minutos después de que termina el estudio y me llaman. Un amigo me dice, oye Seba, ¿sabéis qué? Nos vamos a juntar en tal casa, hay un montón de copete, hay de todo, ven para acá. Y yo dije, ya, acá tengo la oportunidad de probar de que yo no voy a caer. Entonces llegué allá, a esa casa. Me acuerdo que dije, ya, voy a tomar la guitarra, me voy a poner a tocar como alguien de carrete. Yo sé que siempre el que toca la guitarra canta toda la noche y los demás están ahí disfrutando, bailando, haciendo tonteras. Entonces yo con la guitarra Ya. no voy a tomar nada. Así de infantil pensé, yo con la guitarra en mi mano no voy a tomar nada. Hasta que de repente llega un tipo gigante con un montón de botellas y dice, ya, ¿quién me va a ganar? Así. Y como todos mis amigos sabían que yo era bueno para tomar, que tomaba mucho y siempre me jactaba de resistir mucho, me dicen, empiezan a aplaudir. Oh. Y yo estaba ahí, me había puesto en la cocina con la guitarra, herramientas de la carne, tratando de luchar una batalla espiritual con la carne. Y ahí, no, si no voy a... Y ya cedía la presión y me puse a tomar. Yo creo que esa ha sido una de las veces en la que más deplorable quedé. Terminé con el tipo agarrándonos a combo, nos tiramos sobre la mesa. Tengo flash de verme despertado y la gente me sacaba los vidrios que tenía en el cuerpo, en el brazo. Terrible. Y eso pasó después de la iglesia, brother. Entonces yo puedo decir que si bien acepté que en ese lugar enseñaba la verdad, pero por una cierta cantidad de años vivía entre convicción y condenación. Convicción de que sabía que lo que la Biblia decía era verdad, pero condenación porque no estaba viviendo una vida para Cristo. Y caía en fornicación, en alcoholismo, en droga, en excesos, pero ya yendo a una iglesia. Y algunas cosas que hice en ese momento fue cortarme el pelo largo, porque dije quiero cambiar, fue empezar a intentar a dejar de fumar, un montón de cosas superficiales en realidad, que si bien obviamente son buenas, o sea, es bueno que una persona deje de fumar, es bueno que una persona
empiece a hacer ejercicio y un montón de cosas así, pero no tienen ningún poder espiritual eso. Claro. Entonces pasó que después de una cierta cantidad de años, yo creo que, o sea, debo decirte 4 años, ya había salido del colegio, me había ido a estudiar a Santiago, yo estaba acá en Iquique, me había ido a estudiar, me salté todo eso ya de cómo llegué a vivir a Iquique ya. Yo vivía en Iquique, todo esto que les comento fue en Iquique. Y entré a la universidad en Santiago. Y en Santiago, ya estando lejos de toda esta popularidad, en una universidad muy exigente, estudiando una carrera muy exigente, caí en una depresión terrible. Seguía yendo a la iglesia, pero empecé a ir domingo por medio porque un domingo compartía con mi familia en Santiago y el otro domingo iba a la iglesia. Esa fue mi decisión para tener cierta sabiduría. Pero no me empecé a dar cuenta cómo de a poco empecé a regresar más, y de a poco me empecé a meter mucho más en el alcohol. Caí en una depresión terrible. Con depresión me empezó a ir mal en la U, no podía rendir bien, pero iba a la iglesia. Y pasó que de repente dicen, oye, ¿sabes qué? Va a haber un retiro de jóvenes en la ciudad de Arica. ¿Te gustaría ir? Ya, me inscribí. Yo me vine acá a Iquique en vacaciones de verano, ahí iba a ser el retiro de jóvenes. Llego a Arica y llegaron jóvenes de Valparaíso, de Arica obviamente, de Iquique, de varios lados. Y estaba ahí, viviendo un retiro de jóvenes más. Pero en ese momento, tratando yo siempre de fingir, porque este es el punto, Lucas, toda mi vida fingiendo, pero ahora estaba fingiendo en una iglesia. Entonces habían personas incluso que pensaban que yo ya era cristiano. Heavy. O sea, había hecho una decisión por Cristo, pero fue todo un proceso. Entonces no era una persona que podía, por ejemplo, tener un liderazgo ni nada. Ya había dejado de fornicar, pero lamentablemente me estaba metiendo en la pornografía. Entonces fui a este retiro y llegué a un punto en el que vi ciertas situaciones que golpearon mi corazón, que ya fue como, ya basta. Llegué a un punto, Lucas, como, a ver, todos dicen que Dios cambia la vida, que Dios hace las cosas nuevas, que en Cristo está el poder del Espíritu Santo para vivir vidas cristianas. Y yo recuerdo, estaba jugando a las paletas con un amigo, vi cierta situación, fue como pucha, estoy tratando de sentirme bien, pero no puedo. Le digo a este amigo, brother, necesito irme a la playa. Quería ir a llorar, no quería que nadie me viera. Y no sé, que voy caminando a la playa, Lucas, me pongo a llorar y me pongo a orar como nunca en mi vida había orado. Fue así, Señor, todos dicen que tú cambias la vida, todos dicen que tú haces las cosas nuevas, todos dicen, pero Padre, yo no he sentido eso. Sigo sintiéndome miserable, sigo en el pecado, Señor, Señor, por favor, destrúyeme y vuélveme a hacer. Señor, mátame y vuélveme a hacer. Y empecé a orar llorando y me empecé a meter al mar porque yo no quería que nadie se diera cuenta. Pero no sé cómo explicar eso. Justo era una playa, no apta para el baño, me agarré una ola. Pero yo no sé cómo explicar esto, que salgo del mar, Lucas, y como que todo el peso que tenía desapareció. Sentí por primera vez en mi vida ganas de vivir, las que nunca había tenido. Ganas de vivir. Brother, yo recuerdo ese momento, fue el 21 de enero del año 2007. Es el día más importante de mi vida, nací de nuevo. Y justo con mi banda habíamos tocado varias veces, esto fue en Arica, entonces teníamos fans en Arica. Raro, teníamos fans. Y semanas antes habíamos tocado con los jóvenes de este retiro, habíamos hecho un evangelismo, ¿cachai? O sea, yo haciendo evangelismo, ¿me entiendes o no? Por eso entiendo que mucha gente que está en la iglesia está viviendo cosas muy duras, pero hay gente que aún no se ha entregado. Y a veces algunos están sirviendo y el servicio no te cambia.
es la entrega a Cristo total. Amén. Y pasó que lo primero que pasó, Lucas, fue: esto es real, esto es verdad. Uno nace de nuevo de verdad. Las cosas nuevas son hechas. Lo viejo pasó. 2 Corintios 5:17 se vino a mi mente de una. Y tomé la decisión, rayadísima, de quedarme en Arica después de que el retiro terminó, solo para ir a compartir del mensaje de Cristo con la gente en la calle, y en especial a los fans que teníamos. A un grupo de hombres que nos fue a ver tocar con la iglesia, y que mientras ellos tomaban sus cervezas, fumaban sus cigarros, su marihuana, estaban ahí, nosotros tocábamos, y yo me acordé de ellos inmediatamente. Dije: tengo que ir a decirle a estos locos. Hablé con el pastor de allá y le dije: pastor, ¿sabes qué? Me gustaría quedarme un tiempo más, ¿puedo quedarme en tu casa? Y él me miró y me dijo: esto es súper raro, ¿cachai? Me dice: sí, me dice. Y me dijo: ¿qué querías hacer? Y dije: quiero compartir. Pasó algo que realmente me cambió. Wow. Y, brother, el pastor fue muy bacán porque me pude quedar en su casa y empecé a vivir una vida en fe que nunca había vivido. Me acuerdo que me quedo en la casa, al día siguiente salgo, yo no conocía a Arica bien, entonces salgo y me pongo a orar y digo: Señor, necesito llegar donde están estos hombres. Padre, envíame algo, Señor, necesito, no sé cómo llegar. Y para una micro al frente mío y me subo y digo: ya, me voy. Y cuando me voy en la micro, de repente logré recordar el lugar donde tocamos con los chiquillos de la iglesia, y además en lugares donde toqué con mi banda anteriormente. Y dije, no sé por qué, llegué y me paré y dije: ya me bajo acá, me bajé ahí. Y recordé en un momento que uno de los que nos fue a ver dijo que era pescador. Yeah. Así que llegué y crucé la calle y estaba el muelle. Y me acerco y estaba el loco con el que había hablado. Y le hablo de Cristo y el compadre recibe al Señor. Oh, maravilloso. Y este loco dice: oye, y llama a sus amigos. Y ese día se convirtieron 10 hombres. Y al día siguiente me dicen: oye, por favor vuelve, nuestros amigos tienen que escuchar de esto. Porque la mayoría de los locos que trabajan ahí, no la mayoría, pero por lo menos en ese momento, muchos de ellos venían de la cárcel, habían salido de la cárcel, y la pega que lograron encontrar era con el mar. Entonces, al día siguiente llego, habían hecho una cena, Luca, una cena. Los que somos acá del norte amamos el pescadito, los huevos de pescado, las diferentes preparaciones con marisco. Y tenían una mesa, era un banquete de cosas súper ricas que habían preparado con los productos que ellos venden. Y en esa mesa habían 50 hombres. Comparto el evangelio, cosa que yo no había entrenado nada. O sea, yo me acordaba de lo que Dios hizo conmigo, de algunos versículos, y era nada más. ¡Pum! 50 hombres reconocen al Señor. Le comento al pastor, cuando llego a la casa, habla con uno de los jóvenes que era muy fiel ahí, y se consiguen Biblia, y le llevo Biblia a estos hombres. Y estuve ahí una semana compartiendo el evangelio, y de ahí, Lucas, me volví loco por el evangelismo. Me regreso a Santiago, y esta es la época de los Pokémones. Yeah. No de la serie, pero bueno, también en cierto sentido de la serie. Pero era la época de las tribus urbanas, los Claro. emos, los otakus, los bichos, los góticos. En Santiago, el epicentro, el eurocentro, el Parque Bustamante. Y yo sentí el deseo de ir a compartirles de Cristo a estos cabros. Y empecé a ir. Yo con 21 años compartiéndole el evangelio a estos cabros, veía jóvenes convertirse. Y armamos un estudio bíblico en la Plaza Ñuñoa con un grupo de 50 jóvenes que iban a juntar, se reunían, hasta un grupo de católicos, de Boy Scout católico, empezaron a participar. Entonces, empezó, y me volví loco por Cristo. Y ahí fue como: esto es bacán. Y estaba estudiando en la U, y además me metí a estudiar en una escuela bíblica, y estaba viviendo la vida en fe. De ahí no me he bajado. Amén. De ahí sigo sirviendo, brother. Por la gracia de Dios. Wow, qué impactante tu vida, tu testimonio. Muy duro, pero wow, es maravilloso cómo el Señor te tiene ahora, cómo te usó, cómo tuviste tu encuentro personal con el Señor, cómo de muerte pasaste a vida, y siendo una persona
un joven enojado con el sistema, contra el sistema, anarquista, pasaste a ser un cristiano devoto que evangelizaba y compartía del amor y la gracia de nuestro Dios con otras personas. Eso es algo precioso. Y damos gloria a Dios, querido hermano, porque podemos ver cómo el Señor te usó, te está usando y te va a seguir usando en su obra. Esto es algo precioso, querido hermano. Y damos gracias al Señor también por este tiempo donde pudimos conocer tu testimonio, tu experiencia, cómo te convertiste, cómo el Señor interrumpió tu camino, así como a Pablo, ¿cierto? Así también llegó a tu camino. Y eso es algo maravilloso. Oye, Lucas, Sí, cuéntame. disculpa, mira, ¿sabes Sí. qué? Mientras estabas diciendo eso, ¿Ya? me fue súper imposible no pensar en esto. ¿En qué? Lo que me empezó a mover a ir a estos jóvenes, y hasta el día de hoy es mi pasión, de hecho, bueno, voy a mostrar aquí el polerón, un poquito De Whosoever. de Whosoever que ahí ven. Por la gracia de Dios participo ahí en The Whosoever, visitando con una amiga, Cristina Boudreau, un amigo incluso, otro amigo gringo que es Joshua Robles, trabajando con Ryan Reese, con todos estos loquillos. ¿Qué es lo que pasa? Que Dios me sacó del fondo del basurero, donde se junta la escoria, ese jugo, el jugo que bota la basura. De ahí el Señor me sacó. ¿Y sabes qué? Yo debo ir a esa gente. Y yo sé que hay muchas personas que le tienen miedo de repente a estas personas porque dicen, no, pero es que son personas muy rayadas, muy locas, pero este es el punto. Para mí fue muy natural porque son mi gente. Son mi clan, ¿me entiendes o no? De ahí el Señor me sacó. Entonces, me transformé en aquello que juré destruir. Soy pastor. Por la gracia de Dios. Totalmente. Claro. Y amamos como congregación. Tenemos, obviamente, hacemos nuestros estudios bíblicos, versículo a versículo, pero el Señor también puso este llamado en mi vida como haciendo evangelismo, viajando a diferentes países y a diferentes ciudades. Y ¿sabes qué? Yo sé que hay muchas personas que creen que el día de hoy está muy difícil alcanzar con el evangelio a los jóvenes, pero déjenme decirle, yo que he estado ahí, yo que lo he visto con mis propios ojos, el Espíritu Santo es el mismo poder que se nos promete en el libro de Hechos está disponible para nosotros. Las generaciones cambian, pero ese poder no cambia, el poder del Espíritu Santo. Jesús mandó a la gran comisión y tú tienes que seguir leyendo y te vas a encontrar en Hechos cuando el Señor les dice, pero esperen, la promesa, el ayudador, porque van a recibir poder. Entonces, más que ver lo difícil que es llegar a ciertas personas, yo quiero animarte a ti que me estás escuchando, más que observar lo difícil que son estas personas, observa el regalo maravilloso que Cristo nos dejó por medio de su Espíritu Santo. Tu vida no tiene por qué ser una vida estancada. Permite que Cristo destruya lo que te está destruyendo. Sea lo que sea, confiésaselo al Señor. Dile, Señor, este es mi tema. Porque todos los cristianos luchamos. El Señor no nos llamó a un estilo de vida en el que no vamos a tener lucha con nuestra carne. Tenemos que alimentarnos, tenemos que alimentar el espíritu, pero tenemos que pelear la buena batalla de la fe. ¿Y sabes qué? Contamos con el poder del Espíritu Santo para vivir nuestras vidas cristianas, para alcanzar el mundo, para alcanzar tu vecindario, para alcanzar a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. Que no sea algo que tú vivas porque otros te comentan. No, vívelo tú. Vive ese Dios que es real. No dependas del testimonio de otros. Vive tu historia con Cristo. Yo soy una historia más. Yo lo único que quiero es llegar al final de mi vida y anhelo escuchar esto. Que mi Señor me diga, ven siervo. Amén. Nada más. Yo quiero eso. Ese es mi anhelo. Pero esto es lo maravilloso. Vamos a poder llegar a eso solo porque Él nos dejó el poder de su Espíritu Santo para poder hacerlo. Porque sin eso no podemos. Sin eso nos volvemos en religiosos muertos.
Pero este mundo está desesperado de ver a ese Dios real. Y lo va a ver por medio de nuestras vidas, de nuestros testimonios, de cómo trabajamos, cómo vivimos, cómo perdonamos, cómo nos comportamos. Y si nos equivocamos, tenemos abogado. No hay condenación para nosotros. Pero yo sé, hay hombres que van a estar escuchando esto, que están luchando con cosas duras. Me dirijo a los hombres porque tengo un corazón hacia los hombres, pero también a las mujeres que me están escuchando. Hay cosas con las que tú estás luchando. ¿Y sabes qué? Señor, yo en obediencia te voy a servir. Y empieza a observar qué situaciones en tu vida son las que te mantienen alimentando la carne. Y niégate a ti mismo y abraza esa cruz. No pienses que esta vida cristiana es para que el Señor nos tenga una vida resuelta. Esta vida cristiana es para glorificar a Cristo. Y es la mejor vida porque el Señor nos prometió una vida abundante, nos prometió gozo sobre gozo. Nos prometió lo que este mundo anhela, lo que yo traté de buscar antes sin Cristo. Él lo da. Él vino a salvar a los que estaban perdidos, vino a sanar a los enfermos. Reconócete como tal. La única diferencia que hay entre nosotros, los que estamos en el mundo cristiano, seas pastor, no seas pastor, da lo mismo. La única diferencia es que en la iglesia tenemos que haber pecadores arrepentidos. Y afuera hay pecadores que no se han arrepentido. Eso es todo. Eso es todo. Y sabes qué, yo te aseguro que si tú eres obediente al Señor, que si tú vives la vida en fe, que si tú te arriesgas, vas a ver al Señor obrar. Si tú estás dependiendo demasiado de un título universitario, de un trabajo, piénsalo. Piénsalo. ¿Tú crees que eso es la vida únicamente? Llegar a eso y listo, muero feliz. No. Dios tiene aventuras de fe. Y tú dices, pero es difícil. Claro, si el Señor nos dijo, ya nos dio la matemática, dijo que el camino es angosto, pero es el mejor camino. Es el camino que lleva a la vida, no es el camino de muerte. Así que Lucas, yo te agradezco de todo corazón. Y perdónenme si de repente expliqué mal o me excedí, pero traté de ser conciso. Y principalmente la gloria acá es Cristo. Mi vida el día de hoy como esposo, como papá, yo aprendí a lo que es ser esposo gracias a lo que me enseña la palabra. He aprendido a ser papá gracias a lo que me enseña la palabra. Mi padre me enseña a ser padre, mi padre me enseña a ser esposo. Y mi hija, yo el día de hoy cuando mi pequeña voy con ella por la calle y me toma con su manito, yo siento que ella toma la mano mía con confianza. Con confianza. Yo no merezco esto, pero es mi Señor que me ha permitido esto. Ahora, si tú estás soltero, eso no quiere decir que la vida que tienes que anhelar necesariamente es hijo, familia, casa, no. Es Cristo, es Cristo, es Cristo, es Cristo, es Cristo. Como dijo Pablo, todo por basura. El Señor nos dijo que debemos enfocarnos en el reino de Dios y su justicia, y lo demás es añadidura. Yo sé que si tú estás soltero es difícil vivir como cristiano. Las tentaciones están duras. Hoy día la cantidad de lujuria que hay es potente. Más que en tiempos de Salomón. Un hombre el día de hoy está más expuesto a más lujuria que Salomón mismo. Pero, insisto, el Evangelio no cambia, el Espíritu Santo no cambia, es el mismo poder. Y tú no vas a poder llevar a otros más allá de donde tú estés. Anhela crecer en el Señor. El cristiano inmaduro tiene que madurar. El cristiano carnal tiene que anhelar ser espiritual y caminar en el Espíritu. Y los que llevamos tiempo en la fe tenemos que orar para que este primer amor no se apague. Y si se ha apagado tu primer amor, ora. Señor, devuélveme este primer amor, enciende ese fuego. Y el Señor lo va a hacer. Porque esas son las oraciones que Él ama responder. Así que eso, Lucas. Amén, amén. Dios te bendiga. Seba, grandemente tu ministerio ya en la iglesia en Iquique. Damos gracias al Señor por este tiempo de edificación. Yo salí todo edificado.
Hermano, tengo que decirlo y así también yo sé por fe que muchas personas que van a ver este video también van a ser edificados, se van a sentir también representados en ti con los procesos de vida, pero también sabemos de que Dios es bueno y se manifiesta a cada uno de nosotros de una forma íntima, de una forma particular. Y eso tenemos que valorarlo, tenemos que apreciarlo. ¿Por qué? Porque estos son promesas que Dios nos da y Él nos dice que cuando nosotros le recibimos, Él viene a cenar con nosotros y es algo precioso porque ahí nos hacemos uno solo. Así que, queridos hermanos, amigos que están oyendo, que están viendo este video, les agradezco también que puedan estar compartiendo este video, por cierto, suscribiéndose a este canal, dándole like y si usted quiere también, que sería lo ideal, pueda estar también comentando acá abajo en la caja de comentarios su opinión que puede compartir también usted al respecto. Seba, Dios te bendiga, gracias por aceptar la invitación y bueno, estamos en contacto para ver si hacemos otro compartir, otro video juntos, po. Muchas gracias, Lucas. Te agradezco la paciencia y un saludo a todos bueno, a la gente que generalmente está viendo estos videos. Yo sé que Sí. lo haces con mucho cariño, así que he orado por ti, brother. Sigue firme, porfa. Amén. Amén. Sí, ayúdenos el Señor a estar firmes en la roca que es Cristo. Bueno, Dios te bendiga. Un abrazo. Chao, chao.